Cuando le diagnosticaron a su hijo pequeño un extraño tipo de cáncer, Tatiana sintió que su mundo se venía abajo. Se encontraba completamente sola en una fría y desolada sala de hospital, aferrada a la delicada mano de Mario. Al observar a su hijo, con esa mirada inocente que solo los niños pueden tener, el corazón de Tatiana se llenó de una impotencia insoportable al no poder eliminar todos los males que aquejaban a su pequeño. Día tras día, había sido testigo del deterioro de la salud de Mario, quien a pesar de su corta edad, mostraba una valentía increíble al someterse a cada uno de los dolorosos exámenes que los médicos le recomendaban. La angustia de Tatiana crecía a medida que los resultados de esos exámenes se volvían cada vez más desalentadores y los especialistas no encontraban un tratamiento que pudiera ofrecer una chispa de esperanza para la vida de su querido hijo. Sin embargo, a pesar de todas las noticias negativas, Tatiana nunca perdió la fe. En su corazón persistía una creencia inquebrantable de que su hijo merecía la oportunidad de vivir. Estaba dispuesta a enfrentar lo imposible, dispuesta a ir hasta los confines más remotos del mundo si fuera necesario, con tal de mantener a Mario a su lado y encontrar una manera para aliviar sus sufrimientos. Desde aquel momento, Tatiana nunca se separó de su hijo, anhelando con todo su ser poder aliviar sus dolores. A menudo le rogaba a Dios que le otorgara la fuerza necesaria para mantener una sonrisa en presencia de Mario. Para Tatiana era crucial no dejarse llevar por el desánimo frente a su amado hijo. En cambio, debía ser su roca y aparentar que todo estaría bien, aunque en su interior sintiera una tormenta de emociones y preocupaciones. La pobre mujer había enfrentado las situaciones más desafiantes que un ser humano puede experimentar. El miedo constante a perder a su hijo la sumía en una desesperación indescriptible, sobre todo porque se encontraba sola, de un hospital a otro, mientras los médicos buscaban posibles tratamientos que pudieran ayudar a la recuperación de Mario. Tatiana lentamente había quedado sola en esta difícil situación, ya que el día que su esposo notó que las cosas se estaban tornando complicadas en el hogar, aquel padre desconsiderado simplemente se dio la vuelta. Obviamente no lo hizo sin antes dejar en claro a Tatiana que había encontrado a otra mujer con quien formaría una familia que no le causaría problemas en la vida. Mi propia felicidad es mucho más importante que tus insistentes esfuerzos por salvar a tu hijo. Todo lo que esos tratamientos hacen es generar gastos innecesarios y no estoy dispuesto a seguir costeando eso. Además, los médicos te han dejado en claro que no hay mucho que podamos hacer por él. El hombre también le recriminó a Tatiana su falta de interés en el matrimonio, acusándola de darle más importancia a la enfermedad de Mario que a su relación. Le echó la culpa de su infelicidad y la responsabilizó de su decisión de abandonarla. Si hubieras actuado más como una esposa, tal vez no me hubiera visto obligado a buscar a otra mujer que satisfaciera mis necesidades. Pero no lo hiciste, me descuidaste y me forzaste a mirar en otra dirección. Todo porque estás empeñada en buscar un tratamiento que ni siquiera existe para Mario. Debes entender de una vez por todas que su problema no tiene solución y que nunca lo verás crecer. Esas palabras desgarradoras habían dejado a Tatiana con el corazón hecho pedazos, pero tras tomar una profunda inspiración,
llegó a la dolorosa conclusión de que su amor y dedicación hacia su hijo eran inquebrantables, mientras la actitud egoísta y desinteresada de aquel hombre no tenía cabida en sus vidas. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Tatiana, llena de valentía, se levantó y con voz temblorosa pero firme le dijo a su esposo: «Por favor, márchate de una vez y olvídanos. Espero que algún día coseches todo lo que has sembrado. Mi hijo no merece tener un hombre como tú en su vida. Él debe sentirse amado y valorado, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que así sea. No necesitamos tu presencia». Con estas palabras, Tatiana no solo reafirmó su compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de su hijo, sino que también tomó la difícil decisión de liberarse de una relación tóxica que solo le había causado dolor y sufrimiento. El esposo de Tatiana le lanzó una mirada burlona, convencido de que ella no podía sobrevivir sin su apoyo económico. Durante ese matrimonio, Tatiana había dejado de trabajar y se había dedicado al hogar, pero no por elección propia, sino porque él se lo había exigido debido a su actitud machista. Sin embargo, Tatiana se sentía plenamente capaz de trabajar y sobre todo de hacerlo por el bienestar de su hijo. No experimentó temor al asumir la responsabilidad de sus vidas, sino más bien un alivio por finalmente haber abierto los ojos. El hombre cerró la puerta de un portazo a sus espaldas y no volvió nunca más, dejándola sola en el hogar que habían construido juntos. Tatiana soltó sollozos de dolor por haber elegido mal al padre de su hijo, pero luego se recordó que era lo mejor haberse dado cuenta en ese punto de su vida en lugar de seguir viviendo engañada. Desde ese momento, se prometió a sí misma que no derramaría ni una sola lágrima por él. Sabía que debía ser fuerte por su hijo, a quien se juró salvar, incluso si las personas y los médicos decían que el pequeño Mario ya no tenía esperanza alguna. Tatiana se embarcó en una nueva vida, trabajando incansablemente mientras se dedicaba por completo a ser madre. Hizo todo lo posible para aliviar el dolor de su hijo con costosos medicamentos y lo llevó de un lado a otro, buscando desesperadamente a un médico que pudiera brindarles la esperanza que tanto necesitaban. Ante Mario, Tatiana mantuvo una fachada de normalidad, asegurándose de que nunca se sintiera desanimado ni incapaz debido a su enfermedad. Esto permitió que el pequeño continuara su vida como cualquier otro niño de su edad. Gracias a la insistencia de esta madre y su firme creencia de que podrían encontrar un tratamiento para mejorar la salud de Mario, finalmente hallaron a un médico dispuesto a realizar una cirugía delicada. Aunque esta operación conllevaba el riesgo de comprometer la columna de su hijo, también ofrecía la posibilidad de extirpar el tumor que estaba afectando su salud. Tatiana tomó la valiente decisión de darle a Mario esa oportunidad, y resultó ser la elección acertada. Mario emergió de la sala de operaciones sin rastro de la enfermedad que lo había aquejado. Pero la cirugía no estuvo exenta de complicaciones, ya que sus extremidades inferiores se vieron afectadas y Mario tendría que depender de las muletas para caminar el resto de su vida. Pero lo más importante era que ahora tenía la oportunidad de seguir adelante, y las esperanzas de Tatiana y Mario se fortalecieron enormemente. Mario enfrentó con valentía
el proceso de quimioterapia después de la operación, destinado a eliminar cualquier posible rastro del tumor que pudiera persistir en su cuerpo. Su madre, Tatiana, estuvo a su lado en cada sesión, sosteniendo su mano y brindándole apoyo incondicional. Finalmente, cuando los médicos le dieron el alta, sonaron una campana en el hospital para anunciar a todos que aquel valiente niño había vencido el cáncer. Esto llenó de orgullo a Tatiana, quien no pudo evitar derramar lágrimas de alegría por su hijo. Con el tiempo, Mario se convirtió en un joven talentoso y la fuente de admiración constante de su madre, quien estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, a pesar de las limitaciones que su condición de vida le imponía. A medida que Mario crecía, lograba superar los desafíos y destacar en la escuela. Pronto se convirtió en una mente brillante en la universidad, lo que le permitió conseguir un buen trabajo después de graduarse y comenzar a ganar un buen salario. Mario nunca olvidó todo lo que su madre había hecho por él y con gratitud pudo brindarle el amor y el sacrificio que ella le había brindado a lo largo de su vida. Lamentablemente, el éxito de Mario también atrajo a su vida a personas que solo querían aprovecharse de él. Mario era un alma noble que creía en la bondad de las personas, al igual que su madre, y no pudo ver las señales evidentes cuando una mujer se acercó a él por conveniencia. María Elena nunca habría prestado atención a un hombre con alguna discapacidad en su vida. Pero en cuanto supo cuánto ganaba Mario, cambió su perspectiva y decidió aprovecharse de él para mejorar su propio nivel de vida. María Elena ideó un plan para enamorarlo y disfrutar de los beneficios económicos que él podía brindarle. Sin embargo, tenía la intención de continuar su vida como si nada hubiera cambiado, sin dejar de involucrarse con otros hombres, a pesar de su relación con Mario. Pero había un obstáculo en el camino: su futura suegra, Tatiana, quien seguía cuidando de su hijo como si fuera un niño pequeño, ya que Mario había enfrentado tantos desafíos en su vida que ella nunca dejó de preocuparse por su bienestar. María Elena percibía claramente a Tatiana como un obstáculo en el camino hacia los beneficios que esperaba obtener de Mario gracias a su éxito financiero. Estaba decidida a convencerlo de que se deshiciera de su madre y se alejara de ella, pero sabía que primero tenía que ganarse la confianza de Tatiana y mantener un perfil bajo si quería lograr sus objetivos. María Elena no solo logró convencer a Mario de que ella era la mujer ideal para su vida, sino también a Tatiana. Esta última vio en María Elena a alguien que podría cuidar a su hijo y ser una buena esposa. Así que cuando su querido hijo le anunció que pronto se casaría con ella, Tatiana saltó de alegría. Para Tatiana, los logros y beneficios que Mario podría conseguir también eran un motivo de celebración, ya que veía en María Elena la oportunidad de que su hijo tuviera una vida plena y feliz. Pero lo que Tatiana no sabía era que las intenciones de María Elena eran diferentes a lo que aparentaban, y esta decisión podía traer consecuencias inesperadas para la vida de Mario y su madre. Después de la gran boda que Mario y María Elena organizaron, Tatiana se encontró sorprendida por la decisión de su hijo de marcharse de la ciudad en busca de mejores oportunidades, dejándola sola por primera vez en su vida. Aunque una parte de ella deseaba acompañarlo,
sabía que debía permitir que Mario se expandiera y viviera su propia vida, especialmente porque se iba con su esposa. Pero en lo profundo de su corazón, Tatiana sentía un temor persistente de que la enfermedad pudiera regresar y no podía evitar preocuparse por su hijo. A pesar de su tristeza, Tatiana respiró hondo y respetó la decisión de Mario, quien partió de la ciudad agradecido por todo lo que su madre había hecho por él. Durante un largo tiempo, Mario vivió feliz junto a su esposa, ajeno a las constantes infidelidades de María Elena, quien era muy discreta en sus aventuras para seguir disfrutando de todo lo que su esposo podía ofrecerle. Sin embargo, pronto Mario comenzó a desear tener un hijo, algo que María Elena no esperaba. Aunque no quería que Mario se desilusionara y la abandonara, ella finalmente accedió a su deseo y quedó embarazada. Todo parecía estar yendo a la perfección para María Elena. Tenía todo el dinero que alguna vez había soñado y un esposo que no sospechaba de sus aventuras amorosas, a quien había ilusionado con un supuesto embarazo. Pero lo que no había previsto era que el cáncer puede ser una enfermedad impredecible, una montaña rusa de altibajos, y lamentablemente esta vez no fue la excepción. Mario sufrió una recaída, pero esta vez la situación fue mucho más grave que cuando era niño. Cuando decidió compartir la noticia, solo lo hizo con su esposa María Elena, quien pareció incrédula y le respondió: «No exageres, Mario. Dudo que sea algo de qué preocuparse. Además, necesitas seguir trabajando para que nuestra hija nazca en un hogar seguro y estable. No pongas excusas sin sentido para gastar dinero en exámenes médicos. ¿Está bien?». Las palabras de María Elena reflejaban su indiferencia y su falta de empatía hacia la situación de Mario. Priorizando su propio bienestar y comodidad económica sobre la salud y el bienestar de su esposo. Mario, influenciado por las palabras de María Elena y pensando que ella debía tener razón, restó importancia a las molestias de salud que experimentaba. Después de todo, había recibido el alta médica hace años, así que, ¿qué podría estar mal? Además, él tenía la responsabilidad de mantener a su familia, especialmente con la llegada de su hijo en camino. Por lo tanto, no compartió sus preocupaciones de salud con su madre, con quien siempre tenía poca comunicación debido a la influencia de su esposa, a quien no le agradaba Tatiana y se lo había hecho saber en múltiples ocasiones. La salud de Mario continuó deteriorándose hasta que un día ya no pudo continuar trabajando y se desmayó. María Elena lo encontró en ese estado y a regañadientes tuvo que llevarlo a un centro médico en busca de atención. Allí los médicos le informaron que el cáncer de Mario estaba en un estado muy avanzado y que tenía pocas esperanzas de sobrevivir si iniciaba un tratamiento de inmediato. Aún así, Elena no estaba dispuesta a costear el tratamiento de su propio bolsillo. En lugar de apoyar a su esposo en ese momento crítico, le dijo a Mario que no había esperanza para él. El descuido de Mario con respecto a su salud permitió que el cáncer avanzara hasta un punto crítico en su cuerpo, causándole graves problemas en su otra extremidad y dejándolo en una silla de ruedas. Esta situación resultó extremadamente incómoda para su esposa. María Elena, quien no estaba dispuesta a permanecer casada con un hombre discapacitado y sin la capacidad de mantenerla,
ya que la enfermedad le había impedido trabajar de forma definitiva. Sin embargo, María Elena ideó un plan para aprovecharse de la situación. Pensó que podría convencer a su suegra de enviar dinero con la excusa de pagar un costoso tratamiento para Mario, aunque en realidad no tenía la intención de someterlo a ningún tratamiento. Aprovechó la situación en la que Mario ya no podía levantarse de la cama y su vida se escapaba lentamente para manipular a su madre. Tatiana, preocupada profundamente por la salud de su querido hijo, comenzó a trabajar nuevamente con la esperanza de salvarlo, enviando grandes sumas de dinero a María Elena sin dudarlo. Tatiana seguía recibiendo noticias de su nuera, a quien consideraba una mujer excepcional por cuidar a su hijo en esos momentos difíciles. A pesar de que deseaba estar junto a su querido Mario para sostener su mano como siempre lo hacía, Tatiana no podía dejar de trabajar para mantenerlos. Pero la realidad distaba mucho más de lo que ella imaginaba. Mario estaba cada vez peor, y la única fuente de alegría en su vida era su hija, quien ya había nacido. A pesar de su propia discapacidad, Mario se esforzaba por cuidar de su hija, sentado en su silla de ruedas, mientras su esposa salía con la excusa de ir a trabajar, aunque en realidad se ausentaba para disfrutar de una vida de lujos con el dinero que Tatiana enviaba. Mario decidió no comunicarle a su madre que su tiempo estaba llegando a su fin. Creía que no había nada más que pudiera hacerse por su vida, sin saber que aún habían posibilidades de tratamiento. Sin embargo, debido al egoísmo y aprovechamiento de su esposa, Mario se fue apagando poco a poco hasta que finalmente partió de este mundo. Aunque su cuerpo ya no estaba presente, su memoria y amor vivieron en el corazón de su pequeña hija, quien a pesar de ser muy joven, atesoró los recuerdos de su padre, quien había entregado todo por ella en sus últimos años de vida. La situación empeoró drásticamente después de la trágica partida de Mario. María Elena se negó a informarle a su suegra sobre el fallecimiento de su hijo para seguir recibiendo el dinero que ésta le enviaba, tejiendo una red de mentiras y manteniendo la falsa esperanza de que Mario aún pudiera recuperarse, todo con el propósito de llenar sus bolsillos. María Elena demostró una falta de compasión y empatía evidente, incluso hacia su propia hija, a quien prácticamente dejaba sola en casa mientras se iba con diferentes hombres. La pequeña anhelaba el tiempo que había pasado con su padre y lo mantenía en su corazón. Se preguntaba cómo sería su vida si él no se hubiera ido y le rogaba al cielo que le enviara un ángel para que cuidara de ella. Las cosas tomaron un giro aún más desolador para la niña. Un día, su madre abandonó la casa, dejándola completamente sola, ya que el hombre con quien se fue no aceptaba tener una hija en su vida. La niña se vio obligada a valerse por sí misma y trabajar para sobrevivir, incluso pasando hambre en ocasiones. A pesar de su difícil situación, siempre hacía un esfuerzo para comprar flores frescas y ponerlas donde yacían los restos de su padre, a quien le rogaba que se la llevara, ya que no podía soportar un día más en este mundo tan cruel. Lo que la pequeña no esperaba era que sus oraciones serían escuchadas en poco tiempo. Tatiana, la madre de su padre, finalmente decidió visitar a su hijo, dejando de lado sus responsabilidades en el trabajo. Pensaba que podría encontrar una forma de apoyar a su nuera, ya que creía que ésta se sacrificaba enormemente por su hijo. María Elena
le había contado una versión distorsionada de la realidad cada vez que se comunicaban. Aún así, al llegar a la dirección proporcionada, Tatiana quedó paralizada de sorpresa. La casa lucía abandonada, como si nadie la hubiera cuidado durante mucho tiempo, y nadie respondió cuando tocó la puerta. Después de preguntar a los vecinos, Tatiana descubrió la terrible verdad. Su hijo había fallecido hace casi 5 años y había estado viviendo engañada durante mucho tiempo por su nuera. Con el corazón roto, Tatiana se dirigió al cementerio donde descansaba Mario. Allí, junto a la placa que llevaba su nombre, Tatiana lloró amargamente por la pérdida de su hijo. Fue entonces cuando experimentó una extraña presencia. Al levantar la mirada, vio a una pequeña parada ante ella, sosteniendo unas flores en sus manos y observándola con ternura. Tatiana se sintió conmovida y sorprendida por esta inesperada visita. Ese fue el primer encuentro de Tatiana con su nieta, y la anciana no tenía conocimiento de su existencia, hasta que la niña le preguntó si había conocido a su padre. Esta pregunta inicialmente dejó a Tatiana atónita, pero luego la noticia llenó su corazón de alegría al darse cuenta de que tenía una parte de su querido Mario aún con ella. La pequeña también lloró de emoción al saber que no estaba completamente sola en el mundo, y le contó a su abuela todo lo que había tenido que vivir y cuánto había rezado al cielo para que le enviara un ángel. Ahora sé que papá escuchó mis oraciones, porque me envió algo mejor que un ángel que podría existir en la tierra, tú, abuela querida. Este encuentro con su nieta trajo consigo una nueva chispa de esperanza y amor en la vida de Tatiana, quien encontró en su nieta una razón para seguir adelante y un vínculo especial que la conectaba con su amado hijo Mario. Pasaron unos meses desde el conmovedor encuentro entre Tatiana y su nieta. La anciana había acogido a la pequeña en su hogar y juntas formaron un lazo inquebrantable. Tatiana, con su sabiduría y amor, brindó a su nieta el apoyo y la educación que necesitaba. La niña floreció bajo el cuidado de su abuela, quien compartió historias y recuerdos de su padre Mario para que la pequeña pudiera conocerlo mejor. Un día, mientras Tatiana y su nieta compartían historias, la niña reveló el triste pasado que había vivido bajo el abandono de su madre, María Elena, y como pudo, había sido manipulada para ocultar la partida de su padre y mantener a Tatiana en la oscuridad. La abuela, llena de compasión y determinación, decidió que era hora de enfrentar la verdad y hacer justicia por el engaño cometido por María Elena. Tatiana buscó ayuda legal y con el apoyo de pruebas y testimonios logró demostrar la verdad en un tribunal. María Elena fue llamada a rendir cuentas por sus acciones despiadadas y egoístas. Fue condenada por fraude y manipulación y tuvo que asumir las consecuencias legales de sus actos. Además, se le otorgó la custodia de la niña a Tatiana, quien era una figura materna mucho más adecuada y amorosa. Queridos amigos, la perseverancia, el amor incondicional y la valentía de Tatiana a lo largo de su vida nos enseña que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo. Además, esta historia nos recuerda que la verdad y la justicia prevalecerán eventualmente, incluso cuando se enfrentan a la manipulación y la maldad. Como siempre, si te ha gustado esta historia, te ha dejado algún mensaje personal o te has sentido identificado con alguna parte en específico, déjanoslo saber en la sección de comentarios.
Será un placer saludarte y compartir ideas con tu persona. Si es primera vez que ves alguno de nuestros videos y te ha gustado nuestro contenido, te invito a suscribirte. Es completamente gratis y serás más que bienvenido en esta comunidad. No olvides presionar ese pulgar arriba y compartir con tus amigos y familiares. Eso nos motiva a seguir trabajando. Soy Fernando Noel, te envía un fuerte abrazo e infinitas bendiciones para tu hogar. Hasta la próxima.